vamos a tener la clase de Shimon HaTzadik. Les recuerdo que la Mishnah Pirkei Avot habla de cómo pasaba la Torah de rabino a rabino, de generación en generación, de época en época, y en cada una de ellas se destacaba un jajam especial que dejaba un dicho. Normalmente ese dicho iba acorde a lo que estaba ocurriendo en su época. Entonces vamos a mezclar un poquito entre el dicho del jajam con la época que él vivía, y así vamos a entender por qué decía lo que decía. Comenzamos con Pirkei Avot. Estamos en la clase de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, dice la Mishnah, Haya mishiarei Knesset HaGedolah. Shimon HaTzadik, él era uno de los últimos que quedaba de la época de la Knesset HaGedolah. Él era Cohen Gadol, si no me equivoco, el segundo o el tercero Cohen Gadol del segundo templo, al principio del segundo templo. Él duró 40 años como Cohen Gadol. Shimon HaTzadik se consideraba uno de los Kohanim Gedolim más puros que tuvo el pueblo de Israel. Su grandeza era muy importante porque comenzábamos a retornar, a llegar de vuelta a la tierra de Israel, a construir el segundo templo. Se necesitaban líderes muy fuertes y muy claros con lo que estaba ocurriendo en ese instante. Perdón un segundo. Paralelamente al hecho que Shimon HaTzadik llevaba el Bet HaMikdash y todo el pueblo de Israel, en el mundo estaban ocurriendo grandes cambios. Ya vamos a ver parte de ellos. Por ejemplo, el imperio persa, que ayudó a construir el segundo Bet HaMikdash a través de Darío II, el hijo de Esther. Aquí el imperio persa pierde ante el imperio griego. Y en el mapa político mundial hay un cambio muy grande de imperios. Eso percuta a toda la zona, pues también a Israel, que esta es conquistada, invadida por el imperio griego, quitando el imperio persa que estaba hasta entonces protegiendo a todo Am Israel. Todo eso, Shimon HaTzadik ve lo que está pasando en el mundo y dice a todo el pueblo una regla, creo que de las más famosas y las más fundamentales del judaísmo. Vamos a ver qué decía Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik solía decir, él era mishiarei Knesset HaGedolah. הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. El mundo está sostenido sobre tres pilares, a la Torah, a la Avodah ועל גמילות חסדים. Sobre la Torah, sobre la tefilá y sobre los favores que hay que hacer uno al otro. Shimon HaTzadik buscó para Am Israel las mejores tres claves para cuidar no solamente el judaísmo, sino a la persona también. Él era muy respetado por Am Israel. Todos veían en él una figura que vale la pena escuchar. Se veía a Dios con él. Por ejemplo, cuenta la Gemara que durante los años durante los 40 años que él era el Cohen Gadol, cada Kippur se realizaba el sorteo entre dos chivos, donde, como ustedes saben, un chivo se llevaba al desierto y el otro se sacrificaba. Ese ritual tenía mensajes muy profundos. No sé si hablé de eso una vez, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor hablaré de eso, pero había un tema muy interesante donde se debería de realizar un sorteo que Dios decida cuál de los dos chivos irá a ser sacrificado. Dos papelitos se metían y se metían las manos para sacar los dos papelitos.
Un símbolo muy importante en esa época en el Bet HaMikdash era que el papelito que decía la Shem sea en la mano derecha del Cohen Agadol. Es decir, se hacía un sorteo dentro de una caja donde no se veían las cosas, y el Cohen Agadol sacaba el papelito. Si salía el papelito en la mano derecha, era un símbolo maravilloso a Israel, donde se indicaba que la derecha de Akadosh Baruj Hu, Yemin Hashem Osa Jail, habrá éxito este año muy grande. Solo en la época del Shimon HaTzadik, 40 años seguidos, siempre el papelito salía en la mano derecha, y efectivamente, en los años, bajo su liderazgo, eran años muy especiales y maravillosos para Am Israel. Un detalle interesante, un Kippur, cuando él entró al Kodesh HaKodashim, salió y dijo, este es mi último Kippur. Le preguntaron, ¿cómo lo sabes? Y él habló de una ente espiritual que él veía cada vez que entraba al Kodesh HaKodashim, vestida de blanco, ahorita estaba vestido de negro, era una persona muy especial. En su época ocurrió algo muy fuerte. Alejandro Magno llegó a Jerusalén. Explico. Alejandro Magno, llegando de Macedonia, empezó a conquistar el mundo. Apenas con 27 años ya conquistó Francia y el mundo entero. Y él se consideraba el nuevo líder del mundo. Antes que llegó a Jerusalén, le llenaron la cabeza en contra de nosotros. Hablaban muy mal de nosotros ante él, especialmente los Kutim, los Shomronim que vivían en Israel. Le decían que fuimos nosotros los que le traicionamos. Y cuando pasó por Egipto antes de llegar con nosotros, ahí le hablaron pestes de Am Israel. Llegó Alejandro Magno, dice Jajamim, con mucha mala información de nosotros. Pero cuando llegó al Bet HaMikdash, decidió Shimon HaTzadik transgredir una ley en la cual decía que el Cohen Agadol no podía salir del Bet HaMikdash con la ropa sagrada. Pero él, ante Alejandro Magno, salió vestido como Cohen Gadol. El diálogo entre los dos era muy especial. Y Alejandro Magno, lo primero que hizo cuando vio a Shimon HaTzadik, se bajó del caballo, dice la Gemara, y se posternó ante él. El motivo que era, porque decía, esta es la figura que siempre sueño con ella antes de comenzar mis batallas. Al preguntarle a Shimon HaTzadik, oye, ¿por qué sueño contigo? ¿Tú quién eres? Dijo, yo soy el que reza en esta casa, en este Bet HaMikdash, que a ti te dijeron que vengas a destruir o a conquistar o a invadir. Rezo para que haya paz mundial y tú harás la paz, donde dominarás todo y te dará años tranquilos. Y ahí vino Alejandro Magno y ofreció a Shimon HaTzadik la idea de poner una estatua como agradecimiento de él en el Bet HaMikdash. Shimon HaTzadik no tartamudeó. Le dijo a Alejandro Magno, el gran Alejandro, gracias por tu donación, pero no metemos estatuas aquí adentro. Como recompensa a eso que Alejandro Magno se portó bien con Am Israel, ordenó Shimon HaTzadik que cada Cohen que le nazca un hijo ese año llamará a su hijo Alejandro, Alexander. Y así entró ese nombre en el pueblo de Israel para conmemorar a Alejandro Magno. Paréntesis, Shimon HaTzadik, después que falleció, fue enterrado en Jerusalén, en un lugar, hoy en día se llama Sheikh Jarrah, un lugar muy complicado hoy en día y polémico, pero este era el lugar de Sheikh Jarrah, donde está enterrado Shimon HaTzadik. Años después, en el 1880, había un rabino muy grande en Israel, se llamaba Rabbi Abraham Ashkenazi, y él era el rabino principal de Israel, el Jajam Bashi, y él compró del árabe que tenía el terreno donde estaba la tumba de Shimon HaTzadik, se la compró para que sea territorio judío y honrar
a Shimon HaTzadik. Y efectivamente así se veía la tumba de Shimon HaTzadik, donde la gente, los judíos, venían de todas las partes del mundo para entrar y rezar en ella. Y hoy en día el lugar fue remodelado, se ve muy bonito, y la tumba de Shimon HaTzadik es muy concurrida desde entonces y hasta hoy. Esta es la tumba de Shimon HaTzadik. Ok, si es así, vamos a adentrarnos en las palabras que él quiso enseñarnos y el mensaje tan lindo que nos da. Uaya Omer, al Shelosha Devarim, Haolam Omed. El mundo está sostenido sobre 3 pilares. Antes que sigamos, analicemos a cuál mundo se está refiriendo cuando dice al Shelosha Devarim Haolam Omed, sobre la Torá, rezo y favores. La primera explicación, pues está hablando del mundo entero. Todo el mundo tiene que tener leyes, tiene que tener conexión con Dios y tiene que tener la bondad y la misericordia hacia el prójimo. Pero dejemos el mundo un poquito de lado, a lo mejor al final hablaremos de eso. Hablemos ahorita de la tarea más particular que tenemos que tener todos nosotros, y esa es la tarea que tenemos de sostener nuestra persona. Sobre 3 pilares, tu mundo está sostenido. Tu mundo tiene que tener 3 claves muy importantes. Deja el mundo de lado ahorita. Ya veremos cómo se maneja el planeta Tierra. Tu mundo es el más importante y ese es el que tienes que cuidar. Por lo tanto, hay 3 pilares importantes. El primero fue el que recibimos de Nar Sinai. Ahí recibimos la Torá Sagrada en la cual nos dijo Dios qué quiere de nosotros, cuál es la verdad que con ella hay que vivir, cuál es el manual de guía, la hoja de instrucciones que hay que seguir para mantener tu máquina humana en su perfección. La segunda columna es la del templo sagrado, donde en ella se estableció el contacto y el vínculo con Dios a través de rezos, plegarias, agradecimientos. Y el tercero es el pozo de Miriam, el agua que refleja la ayuda al prójimo. Dar de tus aguas a los demás. De tal forma, sobre 3 pilares, tu mundo está sostenido, porque tú eres el Har Sinai. A la hora que tú te sientas a estudiar, tú eres Har Sinai, tú eres el templo sagrado y tú eres el pozo de Miriam. Eso eres tú mismo, tú misma, a la hora que estudias. Este número 3, que en estas 3 columnas dividió Shimon HaTzadik a la persona, tiene áreas. Áreas me refiero. La primera se refiere a la parte mental de nosotros, el cerebro, en el cual tenemos que obtener mucha información a través del estudio. Torah, a la Torah, quiere decir ora'á, estudiar, saber. La Torah sagrada no la inventas tú, las leyes no la inventamos nosotros. Hay un Dios que nos ordenó qué quiere Él de nosotros, ya dijo Abraham. Él nos dio 613 mitzvot, nos dio claramente tareas para la vida, qué hacer y qué no hacer. Además, nos dio la conexión con Él a través del corazón, emoción, amor, conectar con Dios en el rezo y agradecerle, demostrarle cuánto le amamos, alabarle. Es un vínculo con el Creador. Y mientras tú te dedicas a tu conexión con Dios, escuchando qué quiere y diciéndole a Él qué quieres tú, sal de ese egoísmo y voltea a los lados para ver a quién ayudas, a quién le echas la mano. Acuérdense lo que siempre les enseñé, que hay el concepto de ser tzadik y hay el concepto de ser rasha. Rasha
es la iniciales de Ratzon Shel Atzmo, egoísta, y Tzadik son las iniciales de los 4 puntos cardinales, Tzafon, Darom, Yama, Kedma, para que indique que, va a indicarte con esto que Tzadik es el que voltea a los lados para ver a quién le echa la mano, a quién le ayuda. Esas son 3 columnas, 3 bases muy importantes para el ser humano. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo conecto con Dios? ¿Y cómo ayudo al otro? No nos damos cuenta a veces, y ahora en la clase lo vamos a hacer bien, cómo casi todos los conceptos más importantes del judaísmo están divididos justamente en esas 3 columnas. Vamos a observar. Vean cómo funciona esto. En primer lugar, hablemos de los elementos. El ser humano, como vimos ayer, está creado del elemento tierra. El ser humano está construido de los 4 elementos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los elementos. El elemento tierra es un elemento estático. El elemento fuego es el calor, la energía, la luz, etc. El agua es lo que baja de arriba hacia abajo, que es bondad. Y el viento, que son 3 elementos que tienen movimiento. Explico. Tierra, estático. Fuego, sube hacia arriba. Agua, baja de arriba hacia abajo. Y el viento se mueve a los lados. El ser humano, la Torah indica que fue creado principalmente de la tierra. Que afarata, vienes de la tierra. ¿Qué quiere decirnos con eso? Que tenemos el elemento tierra dentro de nosotros como el elemento principal, el cual nos causa ser inmóviles, estáticos. El ser humano no le gusta cambiar, no le gusta avanzar, no le gusta mejorar. Se queda estático viviendo la vida, pase lo que pase. No es el caso de ustedes. El momento que tú decides entrar a clases, escuchar clases, leer libros, cambiar, mejorar, aprender, eso demuestra que entras en una función de quiero mejorar, quiero cambiar, quiero moverme y no ser tierra. La frase favorita que siempre digo, vinimos de la tierra, terminaremos después de 120 en la tierra, pero procura en el inter no vivir tierra. No vivas un estado inmóvil. Muévete. ¿Cuáles son los elementos que nos mueven? Los elementos que nos mueven son fuego, agua y viento. Vamos a ver entonces cómo dividió Shimon HaTzadik este concepto tan lindo. Hay Torah, hay Abodá y hay Gemilut Hasadim. Torah es fuego. El elemento fuego está relacionado con la Torah. Como dice el pasuk, Kimimino Esh Dat Lamo. La Torah es Esh, la Torah es fuego. Kol Devarai que Esh Neum Hashem. La tefilá alude a la parte de viento, de ruach. Ruach memalela. La boca cuando habla saca aire. Ese es el aire de los rezos que con ellos nos dirigimos al Creador. Ruach viene la palabra ruhaniyut, espiritualidad, la cual se refleja a la hora que conectas bien en el rezo. Agua es ayudar, ya que el agua viene del que está arriba, es decir, del quien puede, al que está abajo, es decir, que no puede. Tu misión, tu deber es bajar aguas desde arriba de la gente que están bien posicionadas en las cimas de las montañas o en las nubes, hacia abajo a la gente que necesitan y carecen de ayuda. Por eso, dijo Shimon HaTzadik, tu mundo está sostenido con 3 elementos que te causarán no ser tierra, sino moverte y mejorar. La Torah cada vez te elevará más. La tefilá cada vez te conectará más. Y la bondad cada vez te mejorará bajo el título honorífico que se llama bueno, bondadoso. Hablaremos de eso mañana. Pero son actos que no te quedarás estático. Estarás moviéndote y mejorando constantemente. En palabras un poquito más profundas, la Torah pertenece al mundo del pensamiento,
La tefilá pertenece al mundo del sentimiento y la bondad pertenece al mundo de la acción. Una persona bien asentada con 3 columnas tiene en él el pensamiento correcto a través de la Torah, el sentimiento correcto a través de la tefilá y las acciones correctas a través del gesed y la bondad con los demás. Esas 3 cosas fortalecen las 3 partes del alma que tenemos: Neshama, Ruach y Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama. La Torah potencializa la Neshama, la tefilá potencializa el Ruach y las acciones fortalecen el Nefesh, ya que el Nefesh está en el hígado, que es sangre, movimiento. El Ruach está en el corazón, del lugar donde debemos de rezar, hablar, te hablo con todo mi corazón. Y la Torah en la Neshama, que es la parte que está en el cerebro, que es la parte de pensar, de analizar, de profundizar. También los 3 patriarcas de nosotros exactamente van de la mano con este concepto. Jacob Avinu, Yitzhak y Abraham son 3 pilares donde cada uno de ellos fortaleció una de esas 3, es decir, Jacob Avinu Ishtam Yoshevo Alim, Torah. Yitzhak Avinu, que era el sacrificio en persona, y Vayetze Yitzhak Lasuach Basadeh, salió Yitzhak a rezar, a hablar con Dios, realizar Itbodedut, eso es el aire. Y Abraham Avinu, el agua, el cual abría su carpa para todos, para darles abundancia del quien tenía en ese entonces, que era él, ya que Dios le bendijo con mucha abundancia y bendición, y esa la compartía con todos los necesitados. De igual forma, tenemos las festividades del año, 3 fiestas mayores. Es muy interesante que a las 3 fiestas mayores los llamamos regalim. ¿Alguien no tomó café? ¿Todos están despiertos conmigo, sí o no? Regalim. ¿Qué es regalim? ¿Qué es regalim? ¿Qué es regalim? Regalim viene de la palabra raglaim. Raglaim son columnas, son las piernas que sostienen. En el judaísmo tiene shalosh regalim, 3 pies. Alude, gracias, a lo que dijo Shimon HaTzadik, que tenemos 3 columnas en el judaísmo. Shavuot, que es Matan Torah. Pesach, que a través del rezo y la plegaria de Am Israel salimos de Egipto. Con eso comenzó la salida y culminó con el Haz de Ashir Moshe. Todo eso habla de rezos y plegarias y agradecimientos y alabanzas al Creador. Y Sukkot, en el cual abrimos la carpa, como la de Abraham Avinu, que es la Sukkah, a todos los invitados del concepto Ushpizin, invitados que llegan a la Sukkah. Además, agarramos los Arbat Aminim y cada uno de ellos alude a otro tipo en el Am Israel. Y todos los unimos, hablando de la unión que tenemos hacia todos, dándoles cabida en nuestra Sukkah. Además de eso, cuando vinimos a salir de Egipto, Hashem escogió que la salida se realice a través de 3 líderes: Moshe, Aarón y Miriam. Ambos son, los 3 son hermanos. Otra vez el símbolo de hermandad entre los 3 conceptos, porque tienes que tener las 3 columnas, ya lo veremos al rato. Pero de mientras, Moshe refleja la Torah, el cual bajó la Torah en Sinai, y la Torah es fuego. Aarón alude a la tefilá. Él era el sumo sacerdote, el cual realizaba las plegarias. Y Miriam era la que, gracias a ella, justamente había el pozo de Miriam, el pozo que daba agua. Regreso a lo que les dije anteriormente. Tú eres Sinai. En ti está la chispa de Moshe. Esta la tienes que fomentar a través del estudio de la Torah. En ti está el Bet HaMikdash, que es Aarón HaKohen, que igual su chispa está en ti. Y tú tienes que ser ese templo a la hora que rezas. Tú eres el Kohen HaGadol, el cual ofrende ante Dios todas las ofrendas de agradecimiento y alabanza y servicio. Y tú eres
el pozo de Miriam. Tú eres el que da de sus aguas a los demás. En el Bet HaMikdash había 3 utensilios muy sagrados. Entrando al Bet HaMikdash estaba el candelabro, estaba el Mizbach HaKetoret, el altar del incienso, y estaba la mesa de los 12 panes. Aquí pusieron más panes, pero está bien, hay que ajustar. Cada uno de esos 3 utensilios, de nuevo, porque hay solo 3 utensilios en el Kodesh, porque de nuevo alude a los 3 pilares. El candelabro, pues es la Torah, que es el fuego, que es la llama, y Hanukkah tiene que ver con eso. El Ketoret es la tefilá, Reach Nihoach y Shel Hashem, y la mesa de los panes alude a abrir tu mesa y compartir tu pan con los demás. Aquí les puse todo lo que les dije en una tabla ya ordenada. El elemento agua, o si quieren empezamos al revés, de la izquierda. El elemento fuego, que es Esh, es Torah, Pesach, Moshe, el candelabro, pensamiento, Neshama. Cielo, el elemento aire, es Tefilá, Shavuot, Yitzhak, Aarón HaKohen, sentimiento, el altar, y el agua es abundancia, ayudar, Sukkot, Jacob, y aquí lo tienen en español, pero aquí lo tienen para que veamos cómo van divididas estas 3 columnas en todo el judaísmo, porque es muy importante tener y asentar en ti estos pilares tan importantes. Cuando observamos el símbolo famoso del Maguen David, les dije en muchas ocasiones que está dibujado prácticamente en el Maguen David, el cual simboliza el escudo para ti, el escudo de muchas cosas malas, el símbolo de tu bandera, el símbolo de tu judaísmo. Está compuesto justamente de estas 3 figuras. El fuego, que alude a lo que viene de arriba hacia abajo, que es la Torah. La tefilá, que es el triángulo de abajo hacia arriba, que es lo que son las plegarias que suben de la tierra al cielo. Y el agua, que es el círculo donde en él estamos todos. Una mesa redonda donde no tiene cabeza, donde todos somos iguales y todos nos protegemos uno al otro. Torah, tefilá y bondad es el símbolo del famoso Maguen David. Mientras hablamos de las 3 columnas que hay que tener y constantemente estudiar Torah, hacer tefilá y hacer bondad, estuve leyendo en los libros que les mencioné ayer, que con ellos estamos estudiando todo Pirkei Avot, el consejo, creo que lo traía en el libro de Rav Abu Hatzera, de buscar en la vida, escuchen bien que decía, 3 motivadores, rabinos, personas, libros, no importa, motivadores, para cada una de esas áreas. Es decir, busco un rabino que me enseñe Torah, busco a alguien que me enseñe, o libros, ¿no? Un libro que me enseñe a rezar, otro que me enseñe a ser bondadoso. Es una forma de decir, quiero que alguien me instruya y sea mi coach para que sea bueno en estas 3 cosas. Pero hay un rango muy importante que quiero mencionar. Hay gente destacada en Torah. Hay gente destacada en tefilá. Hay gente destacada en bondad. Acuérdense que en el tabernáculo había 3 utensilios en un lugar que se llamaba Kodesh: candelabro, el altar y la mesa de los panes. Hay gente que conectan muy bien con el candelabro celestial. Estudian Torah y les fascina estudiar Torah y compartirla y ser el shamash, etc. Hay gente que ese no es su fuerte. Su fuerte es el librito de Tehilim, el estudio el rezo, las plegarias, apegarte al cótel. Es una forma de conexión y eso es lo que desarrolló fuertemente en su vida.
hay gente que ni Torah ni tefilá. Bondad number one. Cada uno de estos recibe una medalla que se llama Kodesh, ya que en el Kodesh, en el lugar sagrado, habían 3 utensilios y cada uno tiene uno de los 3. Pero había en el Kodesh una cortina y tras ella estaba el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim estaba un solo utensilio, pero este no era Torah, no era tefilá, no era bondad, era Torah, tefilá y bondad, todo en uno, ya que en este utensilio teníamos los querubines que extendían las alas uno hacia el otro, símbolo de apoyar y ayudar uno al otro en la vida, donde debes de extender lo que tienes de bueno para el otro. Pero además, en el Kodesh HaKodashim, en este lugar sagrado, estaba estaba en el arca los mandamientos, la Torah, símbolo de la columna que hablamos, de estudiar Torah. Y a este lugar entraba el Kohen Gadol una vez al año en el día de Kippur al Kodesh HaKodashim para realizar la plegaria más importante. Quiere decir que en este lugar, en este utensilio, no había 3 utensilios, había 3 en uno. Por lo tanto, hay gente que son Torah, hay gente que son tefilá, hay gente que son solo tzedakah, y a cada uno de estos 3, si tiene uno de estas 3 columnas, tiene el título de Kodesh. Si alcanzaste a tener las 3, eres Kodesh Kodashim. Y esa es la misión que tenemos que obtener para la vida. Quiero ser una persona que estudia, quiero ser una persona que conecta con Dios a través de las plegarias y una persona que ayuda a los demás, ya que yo soy Har Sinai, yo soy el templo, y yo soy el pozo de Miriam, yo soy Pesach, yo soy Sukkot, yo soy Shavuot. En mí está Abraham, Yitzhak y Jacob. En mí está Aarón, Moshe y Miriam. Todas esas cosas fortalecen mi Machshavá, Regesh y Peulá, pensamiento, sentimiento y acción, y fortalecen y iluminan mi alma, dividida en Nefesh, Ruach y Neshama. Cada uno tiene que sentarse hoy, a raíz de lo que estamos estudiando, y simplemente hacer cuentas en qué estoy bien y en qué necesito fortalecer. Soy muy bueno rezando, me falta el estudio. Soy muy bueno estudiando, me falta bondad, ya que al fin y al cabo, estas 3 cosas nos ayudarán enormemente para la vida, ya que dijeron nuestros sabios, hay justicia y hay bondad. La justicia se refleja con el trono celestial divino de Midat Adin. La bondad se refleja en el trono divino de Dios que se llama Kiser Rahamim. Cuando tú eres duro, cuando tú eres desconectado de Dios, cuando no haces lo que Él quiere e inventas tu propia Torah. Acuérdense que yo les dije una vez, ¿qué es idolatría? Idolatría es yo invento un Dios y yo invento las leyes de ese Dios. Hay gente que hace idolatría en el judaísmo. Ellos inventan lo que Dios quiere de ellos y así no funciona. Hay Torah y la Torah es lo que Dios quiere de nosotros. Y la obligación que tenemos es conectar con esa verdad. Miren una frase bonita. La Torah es saber la verdad. La tefilá es conectar con la verdad. Bondad es ser un verdadero humano con el prójimo. La Torah te ayuda a conectarte contigo mismo. La tefilá con Dios. Y la bondad, conectarte con el prójimo. Shimon HaTzadik, que estudiamos su Mishnah, vio
en el mundo el cambio de un imperio a otro. No tenemos la menor idea lo que eso significa. Lo que es como un guerrero de Macedonia, un jovencito, revoluciona el planeta y cambia el orden en el mundo. Imagínense que de repente un país chico, yo que sé, Grecia incluso, ¿está bien? Conquista Estados Unidos, Rusia, Norte Corea, todo, y empieza a dominar el planeta. Son cambios. Y Alejandro Magno no paraba, de país en país, de ciudad en ciudad, iba, arremataba, saqueaba, conquistaba. Todos en la región de Jerusalén, Israel, todos los judíos, en ese momento levantaban los ojos al líder Shimon HaTzadik y decían: Jajam, ¿qué hacemos? Mira cómo está el mundo. Shimon HaTzadik les dijo una frase en esta Mishnah muy sabia: el mundo no le vas a poder cambiar. Ocúpate de tu mundo. Ocúpate de tu persona. Si el mundo pasa cambios, estaremos listos solo si logramos sostener la Torah que Dios nos entregó, pedirle ayuda a Dios y nunca olvidarse del prójimo que necesita. Alejandro Magno, Persia, el día de mañana Roma o China o lo que sea, decía Shimon HaTzadik, tu persona está antes que todo. Ahí ahorita hay guerras y problemas, y ahí está Irán, y ahí está Israel, y ahí está Gaza, y está Líbano, y ahí está Turquía ahorita que ya también entró al círculo. ¿Y tú aquí qué puedes hacer? Cuida tu persona, cuida tu familia, cuida tu comunidad. Ten Torah, organiza lugares de estudio, apoya lugares de estudio. Abre tu cartera y vete a buscar Torah y dale a la gente de Torah. Cuida y protege los lugares de rezo. Abre tu cartera. Vete a los templos y apóyales. Que se mantengan bien, que estén lujosos, con seudot de primera. Observa a los necesitados a tu alrededor y apóyales. Que no se caigan, que no se nos pierdan. Eso es cuidar el mundo. Eso es cuidar tu mundo. El resto está más allá de nuestras posibilidades de hacer paces o hacer guerras, marcar fronteras o escribir acuerdos de paz. Creo que ni tú ni yo estamos en ese rango, en esos rublos, en esos contornos. No. Por lo tanto, dijo Shimon HaTzadik, encárguense, pueblo querido, de esas tres cosas. ¿Saben qué era lo grande y lo bello? Que cuando él dijo eso al pueblo y el pueblo le obedeció y todos en esa época estudiaban Torah como es debido, todos iban al Bet HaMikdash y a los lugares de rezo para rezar con todo el corazón y todos apoyaban. Cuando llegó Alejandro Magno a Israel, todos temblaban, pero el milagro ocurrió y el gran guerrero se posternó ante Shimon HaTzadik, agachó la cabeza ante el Bet HaMikdash. ¿Qué demuestra eso? Cuando tu mundo, nuestro mundo, está muy bien asentado, todo lo demás se arregla solito. Birzot Hashem darje ish gam oivav yashlim imo. Cuando Dios ama tu conducta, tus enemigos harán la paz contigo. ¿Saben por qué? Porque los enemigos no son más que perros que el pastor manda al rebaño para enderezarle. Si el rebaño está derecho, no hace falta que los perros ladren. No nos queda más que sentarnos con nosotros mismos y no dejar las palabras y las clases que uno estudia como teoría o como información interesante o pasatiempo. Estos son, Pirkei Avot, tareas para la vida. Y hoy haz una tarea y evalúa cómo anda tu columna de Torah. ¿Me permites decirte cómo anda mi columna? Y creo que la tuya también. Fatal. Estamos fatal. ¿Por qué?
con 2 conceptos de judaísmo que sabemos, con 1,5 libros que leemos, ya nos creemos que somos estudiosos de Torah. No, nos falta todavía mucho, mucho. La Torah es un océano de información. Las letras no acaban, es infinita. Si tú crees que llegaste al top de la Torah, ahí ya empieza tu bajón. Rezo, checa el rezo. Está muy mal mi rezo. Eso sí es verdad, muy mal el rezo. Hace falta mejorar el rezo. Hace falta conectar más. Hace falta concentrarse más. Hace falta sentir emoción a la hora que te paras delante de Dios y lees Tehilim. O te pones tefilín o lees cualquier plegaria maravillosa al Creador. Y checa cómo estás, cómo estoy, cómo estamos, con bondad. Y de nuevo, estamos muy mal. Y aunque des maaser, y aunque des tzedakah, y aunque des homesh, siempre hay algo más que podemos hacer. Mejorando esas 3 columnas, mejoras con el vínculo con Dios. Cuando pierdes la columna de la Torah, pierdes el rumbo. Cuando pierdes la columna de tefilá, pierdes la conexión. Cuando pierdes la bondad, pierdes a la sociedad. Así que no pierdas a ninguna de las 3. Ni rumbo, ni conexión, ni hermandad. Teniendo esas 3, asentamos el concepto de Shimon HaTzadik en nosotros. Y termino con una clave más para todo Pirkei Avot. Dicen nuestros sabios que cuando tú mencionas a un tzadik fallecido, cuando los vivos, hasta 120 años a todos, hablamos y escuchamos o hablamos, mencionamos y estudiamos el dicho de un tzadik, despiertas a ese tzadik. Despiertas en el concepto que conectas con él. Él desde el cielo. Sus labios se mueven a la hora que tú hablas de él. Y cuando ve que quieres seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, que no son más de versículos en la Torah, que él simplemente fomentó. El versículo dice, y con eso termino, Lo bashamayimi, esas órdenes que te estoy pidiendo no están en el cielo. Kikarov eleja davar meod, esta cosa está muy cerca de ti. Ve fija, en tu boca, ubil vavja, en tu corazón, la azotó, hacerlo. ¿Qué significa esto? Dice Jajamín, befija es la Torah sagrada, que la sacas por tu boca. Bil vavja es el rezo, que rezas de todo corazón. La azotó, hacerlo, habla de las acciones de bondad que hay que realizar. Befija o bil vavja, la azotó. El mundo podrá traer guerreros y realizar guerras, conquistas, exilios. No perdamos en cualquier situación la enseñanza de Shimon HaTzadik. Una persona tan grande que hoy conectamos con su dicho y el de arriba, que vida por todos nosotros, oyentes de estos conceptos. Y como les dije ayer, cada palabra que aprendimos hoy no es más que una molécula nueva que crea una parte más de nuestro nuevo ser, un tejido maravilloso de nuestro yo nuevo de este año. Que termine una época donde no estábamos lo mejorcito y empiece un año maravilloso con una perfección humana que ojalá alcancemos. Muchas gracias a todos.